Pues Dios les bendiga, mis queridos hermanos, nuestra clase número 40. El día de la expiación. Ya decíamos, hace unas horas empezó precisamente la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Antier, el día 15 de septiembre de nuestro calendario, iniciaba la fiesta de las trompetas en Israel. ¿Qué de relevancia tiene con lo que nosotros estamos estudiando? Bueno, la fiesta de las trompetas, ya veíamos que tienen que pasar 10 días para que entonces se celebre el día de Yom Kippur o el día de la expiación. Hoy vamos a estudiar el día de la expiación, pero debemos de comprender que Dios nos está haciendo un llamado bastante formal a perdonar. No debemos de perder de vista este punto que el Señor nos está llevando. Y mis queridos hermanos, pues debemos de tener esto más que presente. Entonces, el día de la expiación es, dicho sea de paso, el corazón de todo el Antiguo Testamento. Si queremos tener una buena relación con Dios, debemos de ser perdonados. Y si queremos, tener una buena relación con los demás, debemos de aprender a perdonar. Esta es la esencia de todo el Antiguo Testamento. Entonces, les propongo una agenda bastante extensa, bastante extensa, pero preciosa. Vamos a ver los textos claves. Como siempre nos es costumbre, estudiaremos el primero y el último de los textos y los demás usted en casita los podrá estar analizando. Vamos a ver los nombres que tiene la festividad en hebreo. Vamos a preguntarnos de manera muy general, pues, ¿qué es la expiación? Vamos a ver los pasos en los que se celebraba el día de la expiación y aquí empieza lo complejo, porque vamos a estudiar la teología paulina de la expiación. Vamos a tratar de comprender que surge esta necesidad de expiación porque todos hemos pecado. Ya Pablo lo dice en Romanos 3. Vamos a estar estudiando esta correlación entre el recibimiento de la fe y el enfoque correcto de la fe y la expiación, que tiene que ver con el reconocimiento de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y de esto se va a desprender la justificación y la reconciliación. Está bastante denso el tema, pero está precioso. Hoy vamos a disfrutar mucho de la palabra del Señor. Para esto vamos a estar estudiando algunos pasajes. Fíjense, hasta se me pasó poner la primera cita bien. Éxodo, no, ese no le puse el versículo, discúlpenme. Levítico 23, 26 al 32. Vamos a empezar a darle estudio a la palabra. Levítico 26, 23, 26 al 32. Si alguien gusta apoyarnos con la lectura. Saludos, hermano Melvin, hermana Mariluz. Ahí veo una manita levantada. Dios les bendiga. Bien, la palabra de Dios dice de esta manera. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día
será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Okay. Esta fiesta es caracterizada por ser la única donde se exige tristeza y dolor. Y entonces empezamos a confundirnos un poco porque la fiesta de las trompetas ya era el preámbulo del dolor. Y ahora en el día de la expiación debe de haber un dolor más fuerte. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir paso a paso entendiendo todo esto. Parece que esta es una fiesta fácil, pero tiene un trasfondo impresionante, de verdad impresionante en la teología. Y me voy a dedicar muy exquisitamente, muy pausadamente a explicar cada uno de sus elementos. Me ha apasionado demasiado esta fiesta. Es súper compleja en su contenido teológico. Vamos a ver Números 29 de los versículos 7 al 11. Números 29 de los versículos 7 al 11. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Primer dato interesante, sabemos que en la numerología el número 10 tiene que ver con este 5 más 5. El número 5 tiene que ver con la gracia. Entonces vemos gracia sobre gracia. Pero el número 7 tiene que ver con plenitud. Se celebraba el mes séptimo. Entonces estaríamos estudiando que este es el día de la gracia sobre gracia, del día en el cual Dios ya le dijo al pueblo 10 días antes: prepárate para perdonar a los demás porque te estoy llamando a cuentas y ahora yo quiero perdonarte a ti. Es una oportunidad que no se podía perder el pueblo. Por eso es que Dios en Levíticos 23 es muy claro y le dice al pueblo: quien no se aflija será cortado del pueblo. Dios no está jugando aquí. Esta es una fiesta, es una fecha altamente especial, por no decir que es el corazón de todo el Antiguo Testamento. El libro de los Salmos, por ponerles un ejemplo, es un libro que está muy relacionado con la expiación. Casi todo el Nuevo Testamento lo podemos comprender si entendemos la expiación. Entonces, vamos a estar repasando, ¿verdad? ¿Qué es la expiación? Pero vamos a ver primero los nombres en hebreo de la festividad. Se le conocía como Shabbat Shabbatón o el sábado de sábados. O sea, imagínense el nivel de importancia que tiene para los judíos. Se conoce como Yom Kippur o Día de la Expiación. Ya vamos a estar renombrando qué es la expiación. Se conocía Nim el Panim o cara
a cara, ¿sí? Se conocía como Ha Yom Hagadol o el gran día, como Ha Latzum o el ayuno, como Shofar Hagadol o el gran Shofar, como Neilá o el cierre de las puertas, o Yom Kakipurim, o el día que se cubre, cancela, perdona o reconcilia. Ahorita vamos a hacer un reestudio a lo que ya hemos visto en 60 semanas, literalmente. Entonces, si vamos a ir muy lentamente, comprendiendo por el porqué de estos nombres. Para eso hay que entender qué es la expiación. La expiación se puede comprender como este acto de Dios donde cubre el alma del pecador para que no sufra el juicio eterno del Señor por la eternidad y en esta vida. Pero hay que entender que esta sola palabra se relaciona con una enorme gama de conceptos teológicos que tienen una profundidad impresionante. De hecho, el apóstol Pablo se dedica a explicarnos el Evangelio en la epístola a los Romanos, pero de una manera impresionante partiendo de la expiación. Entonces, imagínense a qué punto tiene profundidad que el apóstol Pablo nos invita a estudiar de una manera súper profunda a través de lo que le escribe a los romanos. ¿Cuáles eran los pasos para la celebración del día de Yom Kippur o el día de la expiación? Se empezaba con el Tashlik, que esta es una ceremonia en la cual las personas iban a los ríos y se lavaban, simbolizando esta purificación que es necesaria para ingresar a la presencia de Dios. Y esta costumbre se basa de un texto que se localiza en Miqueas. Vamos a ir para allá, Miqueas 7. Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, la idea, empezando la fiesta, es el Señor nos quiere lavar, nos quiere limpiar. Y vean que el pueblo de Dios en la actualidad no llega muchas veces a la comunión con el Señor con esta idea. O sea, llegamos con temor, dudas y demás, pero no estamos llegando creyendo y confesando que el Señor nos quiere lavar de nuestros pecados. Y eso debiese de ser el primer gran paso en nuestra vida de comunión con Dios. Ahora, pasado el Tashlik, se iniciaba una serie de sacrificios, ¿sí? Donde, según Levítico 16, se empezaba por el sacrificio de expiación para el sumo sacerdote y el cuerpo sacerdotal. Aquí se mataba un becerro. Posteriormente, ojo, porque aquí ya vamos a empezar con datos teológicos turbios, vemos que se seleccionan dos machos cabríos, uno para expiación de los pecados del pueblo y el otro era llevado al desierto para Azazel. Aquí ya empieza lo complejo. ¿Quién es Azazel? Bueno, hay dos posibles traducciones, pero quiero empezar por explicarles lo que dice la escuela rabínica. La escuela rabínica o el rabinato, a través de los libros apócrifos, sobre todo del libro de Enoch o los libros de la tradición, ellos dicen que Azazel es el propio demonio. Ahorita les voy a leer dos citas de Enoch, que son Enoch 10:4 y Enoch 55:4. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, bueno, no podemos interpretar los pasajes de manera aislada, sino que necesitamos de la cultura
para poder entender qué es lo que estaba pasando precisamente en este, pues en este momento, ¿no? Tan fuerte. A ver, vamos a estar buscando Enoc 10:4. Dice lo siguiente, y de nuevo el Señor dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y de manos y arrójalo en la oscuridad y abre una abertura en el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Vamos a ver posteriormente qué es lo que dice el libro de Enoc en el capítulo 55, versículo 4. Denme unos segunditos. Y ahorita les explico por qué estamos ocupando estos puntos de referencia para la interpretación. Dice lo siguiente: vosotros, reyes poderosos que moráis en la tierra, tendréis que contemplar a mi elegido, hablando del Mesías, cómo se sienta en el trono de gloria y juzga a Azazel y a todos sus asociados y a todas las huestes en el nombre del Señor de los espíritus. ¿Cómo ocupamos estos dos textos para interpretar? Bueno, el rabinato enseña que cuando se ponía las manos sobre este segundo macho cabrío y era llevado al desierto, simbolizaba la derrota de Satanás. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la propia raíz etimológica, según la Nueva Biblia en inglés, hace la traducción como para el precipicio. Lo que se estaría diciendo entonces es que este segundo macho cabrío se le ponía las manos confesando los pecados del pueblo y después se le dejaba que fuera por el desierto, pero se observaba que en una zona de riscos o zonas acantiladas cayera para morir. Entonces, las dos escuelas de interpretación nos dan datos muy interesantes y las dos niegan que esta es una postura teológica errada, niegan que el segundo macho cabrío haya sido presentado como ofrenda para el diablo. Pues es una herejía total. Entonces, descartamos esa postura y entendemos que este segundo macho cabrío, que era presentado durante el día de Yom Kippur, simbolizaba la derrota futura de Satanás. Posterior a esto, entonces, el sumo sacerdote ingresaba en la zona del altar del holocausto y tomaba brasas encendidas y iba a quemar incienso delante del propiciatorio de oro del arca del pacto, para después tomar sangre de becerro. Ojo, porque el sumo sacerdote entraba 3 veces en este día al lugar santísimo. Y en este preciso momento, mis queridos hermanos, llega nuevamente al propiciatorio de oro del arca del pacto y 7 veces rocía sangre hacia el lado oriental. Y esto era para expiar los pecados del cuerpo sacerdotal. Pero después se ocupa el primer macho cabrío, ¿verdad? Y con su sangre se vuelve a hacer el mismo procedimiento, pero ahora para expiar los pecados del pueblo. Para que podamos entender un poco más esto, aquí les presento toda la estructura del tabernáculo de Moisés, en la cual volvemos a repetir, el sumo sacerdote ingresaba, no sé si ven mi cursor, al altar de bronce, y del altar de bronce tomaba estos carbones encendidos y llegaba directamente, dice en Levíticos, detrás del velo. Aquí recordemos que el altar del incienso
Ya había este incienso que primero llevaba ahí el sacerdote, pero la idea era entrar al lugar santísimo para que aquí, en el momento que el sumo sacerdote presentara el incienso encendido con el carbón que viene del altar del holocausto, entonces el Señor se agradara, la Shekinah de Dios descendiera, iluminara el lugar santísimo, porque recordemos que aquí no hay nada que ilumine, y en el lugar santo estaba la menorá o el candelero de oro. Y entonces, después de hacer todo este vaivén con la sangre, el Señor hablaría al sumo sacerdote y perdonaría los pecados del pueblo. Pero ojo, no hay que olvidar que antes de todo esto, en los sacrificios, se tenía que pasar por el lavacro. Se tenía que lavar, se tenía que poner los calzoncillos de manta blanca, de lino fino, y la vestimenta, ¿verdad? De lino fino blanco, y después el efod que tiene el color azul, que tiene que ver con el origen celestial de Cristo, el color rojo que proféticamente habla, según Isaías 53, de la muerte de Jesucristo, el color púrpura que habla de Jesucristo como Rey de Reyes, y el color blanco que simboliza la santidad del Señor. Entonces, junto con las 12 piedras que tienen los nombres de las 12 tribus y las hombreras de ónice con 6 nombres por cada hombro de las tribus, entonces pasaría delante de la presencia de Dios. Y recordemos que según el vocablo hebreo shad, el pueblo literalmente está cerca del corazón del sumo sacerdote, que es una simbología de Jesucristo intercediendo ahora por nosotros. Vean el nivel de complejidad de esta festividad. Está maravilloso, porque ya decíamos que si bien el sacerdote se lavaba, la mesa de los panes de la proposición tiene que ver con el ofrecimiento. Romanos 12:1 nos dice que no nos acoplemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero antes, dice que nos debemos de ofrecer como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El candelero de oro trabajaba con aceite de oliva, y recordemos que según las etimologías esto tiene que ver con moler o con machacar, y ya nos hablaría así del Espíritu Santo, pero también de la muerte del Señor Jesucristo. Y cuando se llega al altar del incienso, recordemos que el incienso en Apocalipsis se habla de las oraciones, se habla de la adoración. Todo esto tiene que ver con comunión, pero para llegar al lugar santísimo tiene que haber expiación. No había otra forma. ¿Qué había en el arca del pacto? Abajo del propiciatorio de oro, donde los querubines están agachados observando que cae sangre ahí, que hay perfume que se está quemando delante del Señor. O sea, bien pareciera que fueron hechos estos querubines de oro en esa postura como una señal de reverencia, pero también viendo a lo que habría de acontecer, porque abajo del propiciatorio de oro del arca del pacto se encuentra la vara de Aarón que reverdeció, simbolizando la resurrección de Jesucristo. La porción, una porción de maná que tiene que ver con el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, y también estaba el decálogo. El verbo de Dios, dice Juan, se hizo carne, y dice el texto original, y tabernaculizó en medio de los hombres.
Esta es la conciencia que debe de tener el creyente en el Nuevo Testamento. Estamos en esta etapa donde interpretar el Nuevo Testamento debe de ser a través de Jesucristo, del contexto histórico-cultural de la época, del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo, y entender que el Señor nos está diciendo para que se llegue a poder vislumbrar en el lugar santísimo, tenía que haber un pago llamado expiación. Y esto solo era posible por medio de la muerte vicaria y expiatoria de Jesucristo. Ahorita voy a explicar todo esto porque sé que está muy denso. Empezamos con la teología paulina de la expiación. Veamos, todos necesitamos expiación porque todos, dice el apóstol Pablo, todos hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la expiación, ¿verdad? Y vean que esto es algo bien interesante. Para empezar, la expiación es explicada por el apóstol Pablo desde muchos fragmentos del libro de los Salmos. Aquí les pongo las citas, pero también desde algunas partes del libro del profeta Isaías. Ahora, la escritura es más que clara cuando nos explica que todos los seres humanos tenemos maldad en nuestro corazón. Vamos a estarlo viendo por si alguien tiene alguna duda de estos puntos. Génesis 6:5. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Si alguien tiene la lectura, nos puede apoyar. Sí, mi hermano, acá Rafael. Dice Génesis 6:5, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Perdón, leí el 9, era 6:5. 6:5, perdón. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Amén. Proverbios 29. Vamos a ver qué es lo que dice. Por si alguien tiene duda de que tenemos detalles todavía, vamos a estar viendo qué dice la Biblia acerca de la maldad de nuestro corazón. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Si pensamos que está aislada la interpretación, vamos a ver más pasajes. Isaías 53:6. Vea lo que dice la escritura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ojo con eso. Vamos a estar estudiando también Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vamos a ver también qué es lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1:8. Por si pensamos que nada más estamos interpretando desde el Antiguo Testamento. Primera de Juan 1:8, y esta está de memoria, no lo debiésemos de saber. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios es claro.
tan claro que nos dice, ni pienses que estás sin pecado. Tu corazón está lleno de maldad. Ahora, entendamos esto y repasamos para quienes están ingresando. Hermanos, estamos estudiando el día de la expiación. Pablo nos está explicando primero que todos necesitamos expiación porque todos hemos pecado. Y citábamos Romanos 3:23. Ojo con eso. Entonces, vamos un poco adelante. Pablo también nos dice que si nosotros hemos pecado, si todos hemos pecado, todos necesitamos también, ojo con esto, porque a veces más las corrientes arminianas piensan que el hombre tiene mérito en la salvación. El ser humano no tiene ningún mérito en la salvación. Ninguno, absolutamente ninguno, porque la fe es algo que Dios da. El ser humano no puede producir fe en Cristo. Es imposible. Ya hemos hablado y lo estaremos viendo en la martiología sobre la doctrina de la corrupción total. Todos los seres humanos estamos en un nivel de ceguera tan alto, espiritualmente hablando, que no podemos, por más de que vemos toda la creación, concebir que existe Cristo como nuestro Salvador. Es hasta que el Espíritu Santo nos dota de su, literalmente el texto griego habla del energeo, y está relacionado con la fe. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. Si alguien nos quiere apoyar con la lectura. Ya veo la manita levantada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por Amén. obras para que nadie se glorie. Nada más, Amén. ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, ven qué interesante es. O sea, Pablo nos dice, la fe no la producimos nosotros. Si el primer requisito para ser salvos es la fe y no la producimos, entonces ya entendemos que desde inicio no podemos hacer nada nosotros. Vuelvo al mismo punto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no nos lo permite. Si quiere, tómele un screenshot a esto. Pero la Biblia habla muy a detalle de esto. No estamos facultados para creer en Dios si no hay una obra milagrosa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, vea que primero recibimos la fe, pero después necesitamos enfocar correctamente esta fe. Romanos 3, 21 y 22. Vamos paso a paso. Romanos 3, 21 y 22. Amén. 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 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Noralia. A ver, primero vamos a pensar que esto es una línea del tiempo y Dios nos dice, primero recibes la fe y después tu trabajo. Por eso es importante el estudio de la Escritura,
Recuerde 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Después necesitamos enfocar nuestra fe. Dios nos la da, pero el enfoque no nos lo da. Hasta que estudia las escrituras, entonces Dios te da el enfoque. Pero si tú no pones mano de obra en esto, no va a pasar nada. Entonces, primer paso, el recibimiento de la fe. Segundo paso, el enfoque de la fe. ¿En qué? Bueno, en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a ver vocablos en hebreo y en griego que nos dicen esto. A ver, por ejemplo, según, si usted tiene la concordancia Strong, lo puede buscar, el número 6304, el vocablo pedut, nos habla acerca de esto. ¿Qué es la expiación? Bueno, la expiación, mis queridos hermanos, encierra la idea de libertad psicológica. Hay que creer, ahora sí se los digo como psicólogo, también soy psicólogo, hay que creer que Dios nos puede hacer libre de nuestras heridas emocionales y demás. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? 2 de Samuel 4:9. Vamos a empezar a estudiar esto. Está interesantísimo. Dios quiere sanar nuestro corazón también. Aquí ya vamos a estar conceptualizando qué es la expiación propiamente hablando. 2 de Samuel 4:9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Si nos damos cuenta que en este proceso que estaba pasando David, ya se los explicaré en la exégesis al libro de los Salmos, pero en varias ocasiones David se siente atormentado emocionalmente igual que nosotros, y vemos que en los textos hebreos Pedut tiene la idea de que Dios quiere libertarnos emocionalmente hablando, quiere romper esas cadenas opresoras que tenemos muchas veces en nuestro corazón. Si hemos sido abusados sexualmente, si hemos sido dañados por otras personas, Dios quiere hacernos libres y la Biblia lo dice, pero para eso hay que estudiar a profundidad. Dios quiere sanar tu corazón, quiere cambiar tu vida, quiere transformar tus emociones, pero tienes que creer que tiene el poder para hacerlo y la Biblia lo enseña. ¿Dónde lo dice? Salmo 25:22. Vamos a estar estudiando a profundidad. Vea qué interesante es estudiar la Biblia de esta forma. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus, volvemos al mismo punto, angustias. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dice en el Nuevo Testamento que no nos preocupemos por lo que hemos de comer o por nuestro sustento. Y nos da el ejemplo de los pajaritos, nos da el ejemplo de la hierba, ¿sí? Que dice que el Señor la sostiene y ellos no trabajan. Y nos hace una pregunta, ¿verdad? O nos empieza a hacer una reflexión. Dice: ¿no valen ustedes más que muchos pajaritos, hombres de poca fe? ¿Cómo recibimos libertad emocional en Cristo? Creyendo en sus promesas, creyendo en su gracia, creyendo en su amor, creyendo en su misericordia, creyendo que Él expió, cubrió. Cuando Cristo muere en la cruz, también pagó por mi libertad emocional. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ha pagado para que ya no vivan las ataduras emocionales de los traumas de la infancia, de lo que nos han dañado. Dios ya pagó en la cruz y la Biblia lo enseña. Ahora, les voy a recordar un poquito.
Acuérdense del libro de Ruth. El segundo vocablo hebreo es Gaal. ¿No les recuerda al Goel? A este personaje que redime a Ruth, a este personaje cercano. Dios llega a nuestra vida y no solo nos dice, pago tu deuda por tu pecado, sino que aparte nos ofrece libertad. Libertad psicológica, libertad emocional, libertad mental. Y vamos a estarnos yendo más a profundidad ahora con los textos griegos. Por ejemplo, reitero, si tienen la concordancia Strong, lo puede verificar. El vocablo 629, apolitrosis, habla de liberación de ¿qué? Del yugo del pecado. Vamos a ver lo que dice la palabra Romanos 8:23. Espero que esté quedando claro lo que es la expiación. Créanme que esto es fascinante. Yo me he enamorado más de la escritura cuando estudié esta palabra. Romanos 8:23. Nos vamos a ir punto a punto. Dice la palabra, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la, ojo, adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿En qué contexto se escribe Romanos 8? Cuando Pablo habla de dominar los apetitos carnales por medio del Espíritu Santo. Romanos 7 dice que todos tenemos una naturaleza pecaminosa y deseos pecaminosos. ¿Y a quién se lo escribe? A los creyentes. ¿Y quién lo está escribiendo? El anciano apóstol Pablo, un hombre de Dios de alto calibre. Y llega el momento que él mismo habla de esa lucha interna que él tiene. ¿Ustedes creen que nosotros no la tenemos? Si la negamos, híjole, todos batallamos con nuestra carne. Pero aquí se nos da esta hermosa oportunidad de depender del Espíritu Santo para no vivir bajo el yugo opresor del pecado. Primera de Corintios 1:30. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo? ¿Quién era la iglesia de Corinto? Una iglesia donde reinaba la prostitución, donde había inmoralidad sexual. ¿Y qué les está diciendo el apóstol? Ustedes han sido santificados. Y esto nos hace reflexionar, la iglesia que vive en pecado es porque no está dependiendo de Cristo para su santificación. Acuérdense lo que vimos en Gálatas 3, en la Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo dice literalmente que habiendo iniciado ellos por el Espíritu, ahora se querían perfeccionar por esfuerzos humanos. Es una tontería. O sea, Dios quiere que entendamos este punto. Ahora, hay otro vocablo griego que es agorazo o exagorazo, que nos habla de la idea de comprar un esclavo para darle libertad. Hermanos, en la cultura antigua se podía hacer esto. De hecho, esto es muy interesante porque también al recibir expiación, nosotros nos quedamos con Cristo, así como aquellos esclavos de la cultura antigua que decidían, yo me quedo con mi amo por amor, porque llegaba precisamente, y eso lo van a ver ustedes en las clases que les voy a subir, el año jubilar. En ese año había libertad para retirarse. Pero la idea es esta, Dios nos promete libertad
lo vuelvo a repetir de manera muy general, de que libertad mental, libertad espiritual, libertad emocional y libertad del yugo opresor del pecado. Ahora, esto nos lleva a la justificación. Vean todo lo que encierra la expiación. La justificación, hermanos, es un estado en el cual nosotros recibimos la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor. O sea, aquí se hablaría en términos legislativos de imputación. Y si tenemos algún abogado me va a entender. Cuando hay una imputación es que en este caso el carácter de Cristo, vamos a llamarlo así, se carga a la cuenta de la persona que recibe la expiación. Y ahora, si recibimos la justificación, entonces somos reconciliados con Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 5:1 y de ahí nos vamos al 10. Vea lo que dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, vea que hay una escalera acá. Empezamos desde el hecho de que estábamos ajenos a la vida de Dios y ahora estamos sentándonos a la mesa del Rey. Estamos panim e panim, cara a cara. Coram Deo. Estamos viviendo delante del rostro de Dios. Y si somos reconciliados, tenemos una relación con Dios y entonces nos regeneramos. Romanos 7:18. Dice la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es la regeneración? Dios empieza a poner deseos santos en nuestro corazón. En pocas palabras, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habla del hambre y la sed de justicia. Es esto, el deseo de vivir agradando a Dios. Y si somos regenerados, entonces somos santificados. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Demos gracias a Dios y recordemos, mis queridos hermanos, que la expiación es muy profunda, muy, muy profunda. Bendito sea Dios porque nos enseña todo lo que quiere hacer en nuestra vida. Bendito sea el Señor Jesucristo.